Muy bien, seguimos ahora en CNN Radio Rosario, son las 11:22. Hablábamos hace un ratito que esto es un descontrol total, un presidente que está dando vueltas por ahí, medio como perdido, la vicepresidente que no aparece por ningún lado, y un ministro candidato que tiene el cargo de ministro solo para fortalecer el de candidato, porque no para de generar medidas muy complicadas. Sí, nosotros totalmente a favor de que se paguen menos impuestos, desde ya lo decimos 100 veces, lo venimos pidiendo desde hace mucho. Pero estos son manotazos de ahogado que lo único que buscan es fortalecer su candidatura y están generando un desastre, un descontrol, un desbande absoluto. Más algunas otras medidas, como los bonos, o el bono que ha sacado para que las empresas o los gobiernos paguen a sus empleados, más este, eh, ahora las que está anunciando que tienen que ver con el IVA, más y más y más y más. Es un descontrol esto. Ayer un señor se encadenó en el Ministerio de Economía porque su empresa está prácticamente fundida, porque le habían dado los permisos para pago de importaciones a 3 meses, llegaron los 3 meses y tampoco se lo dieron. Vamos a hablar un poquito de todo esto desde el punto de vista de los recursos humanos, con uno de los estudios más importantes que tiene la Argentina en materia laboral, que es el estudio del doctor Julián de Diego. ¿Cómo le va, Julián? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Soy Marcelo Fernández. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, no sé si usted coincide, Julián, pero esto es un descontrol, es un desbande absoluto que yo me imagino usted desde el estudio no debe parar de analizar y mirar resoluciones, que después va a haber que atajar, ¿no? Porque las empresas no pueden seguir este ritmo de modificaciones y de obligaciones y de cambios, me imagino. Sí, además yo coincido con su diagnóstico inicial, porque cuando este tipo de medidas se toman en el contexto de un programa, el programa busca tener coherencia y compatibilidad con los instrumentos que se usan y con los efectos que producen. Al ser manotazo de ahogado en el contexto de un acto electoral en donde el propio generador de estas ideas es candidato y está en estado ya de desesperación porque ve que en las encuestas está tercero, entonces empieza a disparar medidas que son completamente asistemáticas. O sea, ¿quién podría estar en contra de derogar el impuesto de cuarta categoría de los salarios y de las jubilaciones? Yo No, creo que claro, nadie. nadie. ¿No es cierto? Pero hacer esto con medidas temporarias, subiendo el salario mínimo vital y móvil a 1.700.000, como se está anunciando que se aumenta en el momento donde tenemos que tomar el año, por lo tanto, cuando estas medidas se vayan a implementar, va a tener un efecto menor, pero desde el punto de vista publicístico tienen un efecto en el electorado. Entonces, lo que hay que destacar es que verdaderamente son manotazos de ahogado, son asistemáticas, son medidas electoralistas, y en los hechos está clarísimo que el gobierno actual ha fracasado en su gestión, porque no estamos en 125% de inflación. Hoy escuchaba algunos noticieros muy tempranos, yo estoy en el Congreso argentino y latinoamericano de recursos humanos en la ciudad de Corrientes, donde todos los oradores y todos los que hacen contribuciones están azorados por la situación que se está viviendo, y en ese contexto lo que hacen es tomar medidas que debieron haber tomado si lo hubiesen pensado en beneficio de la comunidad, en beneficio de los ciudadanos, al comienzo de la gestión, y las están tomando al final como diciendo: voy a tratar de recurrir a cualquier cosa para tratar de lograr votos, cuando todos sabemos, y esto hay que difundirlo con toda claridad en la comunidad, que estas medidas no solamente son electoralistas, sino que tienen un alcance menor, porque en realidad lo que hay que pensar es en el año 2024, en donde una medida de esta naturaleza tiene que estar en el contexto de muchas otras medidas
que le permitan a la economía producir la regresión de la inflación, generar desarrollo económico y contribuir a que se genere crecimiento con empleo registrado. Es decir, todos los objetivos que tiene cualquier dirigente y que, con esto termino el comentario de su primera pregunta, en el contexto de todas las democracias, si uno lee la tapa de los diarios de España, de Italia, de Alemania, de Gran Bretaña, sí, estoy hablando de países centrales, por supuesto, de Estados Unidos, la página está repleta de temas similares a los nuestros, salvando las enormes distancias. Todos tienen problemas de inflación, además totalmente desacostumbrados a actualizar los salarios, porque 10-15% de inflación en cualquiera de estos países con salarios congelados significa pérdida de ingresos. Todos tienen problemas de desocupación, porque tienen, por ejemplo, los países europeos tienen toda la inmigración de la gente que se está escapando de la guerra, ¿no? Solamente España tiene 400.000 exiliados de Ucrania, solamente España. Todos tienen el problema de la inmigración ilegal del norte de África. En fin, los problemas que tenemos son distintos y los recursos y los medios que tenemos son distintos. Pero lo que está cuestionado en todo el mundo es la legitimidad de ejercicio de la democracia. Y acá está clarísimo que en la legitimidad de ejercicio este gobierno ha sido ruinoso, ¿no? Ruinoso, sí, efectivamente, esa me parece una buena calificación. Julián, dentro de todo este contexto que estamos describiendo, y para mostrar 2 o 3 aspectos solamente, la altísima inflación, el descalabro de normativas y el ñoqui que se está armando a partir de todas estas medidas sueltas y a los manotazos, la campaña electoral con puntos de vista distintos, si tomamos uno Massa y el otro Milei o Bullrich, en este contexto estamos sufriendo dentro del mercado de trabajo cambios de fondo a nivel mundial y, por supuesto, lógicamente, según el sector, con mayor o menor cercanía a lo que pasa en el mundo, en Argentina. Estamos, y los candidatos que dicen reforma laboral, otro que dicen, bueno, el sindicalismo libre, y el otro dice, tenemos un lío por delante monstruoso. ¿Cómo lo está viendo, Julián? Mire, primero, usted dio en el clavo con la pregunta que uno podría hacer no solamente en Argentina, sino en cualquier país democrático del planeta. Hay una famosa actitud que toma una persona, aunque sea racional, que es lo que se llama la negación, ¿no? Sí. O sea, nosotros vemos todos que las nuevas tecnologías, de un modo transversal, están invadiéndolo todo, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, hay países donde ya desapareció el circulante de la moneda material, por ejemplo, sí, señor. Noruega, Suecia, Finlandia. Si uno no tiene una billetera de pago en el celular no puede pagar, porque ya no circula el billete ni las monedas de ese país, sino que circula el pago por vía informática. Entonces, las nuevas tecnologías están produciendo lo que se llama el efecto transversal de digresión, o que está produciendo 2 fenómenos extraordinarios. El primer fenómeno es la sustitución del trabajo humano por las nuevas tecnologías. Robótica en la industria, informática en los servicios. Y el segundo factor es que toda la legislación ha quedado desacoplada. O sea, hoy, ¿qué porcentaje de los trabajadores están en trabajo a domicilio o en teletrabajo? Un porcentaje altísimo. Ninguna de nuestras normas de la legislación laboral vigente están adecuadas a lo que es el teletrabajo, y la nueva ley de teletrabajo, que se hizo en un contexto también con un enfoque más político que para reglamentar y proteger el trabajo del teletrabajo, requieren de un montón de retoques, aunque la iniciativa fue buena de dictar, después de 50 años, la primera ley que se dicta para el futuro es la ley de teletrabajo, que lo hizo este gobierno, ya le digo, en un contexto político. Entonces, cuando uno habla con los candidatos y cuando habla con los equipos que están en la parte laboral de los candidatos, nota un fenómeno que a mí me sorprende, y es que no saben muy bien qué es lo que es la reforma laboral. Es más,
si usted le pregunta a cualquiera de ellos, le van a hablar de generalidades, ¿no? Le van a hablar del fondo de despido, le van a hablar de bajar las contribuciones patronales, pero nadie tiene un plan al estilo de lo que debería ser un plan serio, que es armar un plan integral, que no solamente implica reformas legislativas, sino que sobre todo y fundamentalmente requiere de un cambio de mentalidad, porque si yo hoy necesito que me traigan una mercadería de cualquier parte de la ciudad, contrato a un servicio que viene por una aplicación, y ninguno de esos colaboradores, ninguno de esos trabajadores está en relación de dependencia. O sea, el mundo está dado vuelta, y a ese mundo dado vuelta hay que darle un marco. Yo lamento decir, pero es absolutamente cierto, ninguno de los tres candidatos ha pensado en el futuro de las nuevas tecnologías seriamente. Ahora están un poco a los apurones tratando de armar algunas cosas, pero todos hablan de la reforma laboral, pero no saben muy bien de qué se trata. Y esa es una demostración más de lo que se vive en el mundo de la política, el desacople que hay entre las necesidades de la gente, las necesidades reales de la gente, el efecto transversal de las nuevas tecnologías y lo fuera de foco que están los dirigentes políticos. Claro, y yo agregaría fuera de foco los dirigentes políticos, Julián, y los sindicales, porque nadie sabe la reforma laboral que se necesita, no la saben, no la entienden, pero el otro día el candidato Massa, no sé si el candidato o el ministro, no sé cuál de los dos, se rodeó de un montón de sindicalistas que estaban total y absolutamente opuestos a la reforma, que nadie sabe ni conoce, ni entiende, pero estaban tremendamente opuestos a cualquier cosa. Por lo tanto, yo veo ahí también una traba, no tienen apertura mental para tratar de que la cosa sea mejor. Ellos creen que esto es lo mejor que pueden conseguir y no piensan moverse un centímetro de esto. Y esto, como usted dice, y yo entiendo, esto no tiene más nada que ver con el verdadero mercado laboral. Esto es una ficción, me da la impresión. Bueno, los dirigentes sindicales tienen tres grupos. Tienen el grupo que hace la visualización de los principios del movimiento sindical para el público. Tienen un grupo más disruptivo que está pensando en que con candidatos que van a ser elegidos en donde el mundo sindical no tiene una columna vertebral política como lo tiene el peronismo, que tienen que negociar. Caso Barrio Nuevo, caso Gerardo Martínez de la UOCRA, Barrio Nuevo de Pronómicos. Y después tiene un tercer grupo que está pensando en los cambios, que por supuesto está trabajando en la trastienda porque eso políticamente no es conveniente. Claro. Pero sorpresivamente, y esto lo sé porque yo negocio las paritarias más importantes, ¿no? La de los bancarios, la de la industria de la alimentación, las paritarias más grandes pasan por el trabajo de nuestro estudio, sí. Y por lo tanto el diálogo con los dirigentes sindicales es cotidiano. Ese tercer grupo que está trabajando en la trastienda está pensando en las cosas que debería pensar un movimiento sindical moderno. ¿Pero por qué lo están haciendo? Bueno, dentro de ese grupo hay un grupo, como dice usted muy bien, de resistencia que dice, lo estamos estudiando para resistirlo. Y hay otro grupo que dice, bueno, lo estamos estudiando, pero después vamos a ver cómo lo aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en los movimientos sindicales en el mundo? Si los movimientos sindicales, sobre todo de cúpula, no se adaptan a las transformaciones tecnológicas que estamos viviendo, van a tener un desacople peor que los de la política. ¿Por qué? Porque se va a sentir el trabajador de base totalmente irrepresentado. O sea, no va a sentir que el dirigente sindical de cúpula está representando sus intereses y va a decir, este hombre está en la época de las cavernas, este hombre está en la época de cuando se creó la ley de contrato de trabajo. Bueno, déjeme que lo interrumpa y le diga esto. Parece totalmente inaudito, fuera de cualquier lógica y sentido común, que los líderes de la CGT, que son multimillonarios, hagan una cena para juntarle fondos a Massa, que es el que le está metiendo 12,4% de inflación en el mes de agosto
a los que ellos dicen representar. Dígame si no hay otra cosa más fantasiosa que esta, Julián, por favor. Sí, pero no tienen alternativa. No tienen alternativa. ¿Sabe por qué? Porque las dos listas opositoras no tienen una visión amigable del mundo sindical, cosa que es absolutamente justificado por lo que estamos diciendo. Entonces ellos no tienen alternativa. En el único lugar donde el movimiento sindical es una columna vertebral del partido político, un partido político que está también disgregado, ¿no? Hoy el peronismo tiene por lo menos 5 corrientes distintas. El único lugar donde tiene columna vertebral es en el peronismo. Entonces, ellos no tienen alternativa. Ahora, fíjese la curiosidad. Mientras en los diarios aparece ese apoyo incondicional, en la segunda fila, entre líneas, hay dirigentes sindicales negociando con la oposición o sentándose con la oposición para visualizar un nuevo escenario, porque el nuevo escenario se viene, y además no es un mero escenario que depende del capricho de la voluntad de alguien. Los hechos nos van a impactar de un modo tal, fíjese, y esto lo vemos todos los días, hoy si yo no tengo un celular smart que me permita cargar aplicaciones, no me puedo mover. No, claro. Y si me olvido el celular en casa por un momento por un lapsus, aunque son más importantes que la llave de mi casa. Y entonces vuelvo y me llevo el cargador en el bolsillo y me llevo un cargador suplementario porque no me puedo quedar sin batería. Y después lo vamos a necesitar para todo. Fíjese, en Finlandia no hay más pasaporte, no hay más documento nacional de identidad, no hay registros en papel, es el proceso que se llama de despapelización, no hay registro del estado de salud de la persona, la historia clínica está todo grabado en el celular, el registro de conducir, los avisos que tiene la persona de todos sus vencimientos, todo está en el celular. Sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, volviendo a eso, ¿qué les va a pasar a los dirigentes sindicales? Que se les está estratificando, se les está quebrantando la estructura. La estructura piramidal del sindicalismo clásico tiene un sindicalismo de cúpula que cada vez está más lejos de las bases. Y los que están aprovechando ese escenario son los delegados gremiales que muchas veces no responden a la idiosincrasia peronista, sino que responden al Partido Obrero, a los movimientos sociales, más de a otro tipo de orientación. Entonces se está fracturando toda la estructura sindical. La fractura es tan grave, y con esto le termino la lata, y perdóneme la... No, es interesantísimo lo que nos está contando, Julián. Está cambiando el modelo de negociación. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una negociación en la cúpula de un sindicato sin tener la validación de las bases y de los delegados gremiales y de los secretarios de los sindicatos de las regiones, porque si no tengo otra segunda negociación. Entonces yo tengo que hacer la validación de cualquier negociación a todo nivel para que el día que firme con el sindicalista de máximo nivel de un gremio, al día siguiente no usen eso como piso para la negociación que sigue en los demás niveles del movimiento sindical, que llegan hasta, obviamente, cada una de las fábricas, cada uno de los establecimientos y cada uno de los teletrabajadores. Sí, entiendo perfectamente. Julián, siempre es un placer conversar con usted y le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. No, y al contrario, les agradezco que me hayan tenido en cuenta porque estoy en un momento donde, como usted, la preocupación es fundamental, porque no estamos hablando de una elección cualquiera. No, claro que no. De cómo va a ser el destino del país y cuál va a ser el modelo de país que vamos a tener. Le dejo un abrazo, muchas gracias, Julián. Igualmente, y gracias por llamar. Al contrario, hasta luego, adiós. La verdad que es interesantísimo conversar siempre con el doctor de Diego porque, como ustedes ven, tiene mucho conocimiento, mucho manejo, está muy involucrado en todos los temas que tienen que ver con los recursos humanos en la Argentina. Y nos transmite lo que él está viendo y esta visión es un dato muy importante. El sindicalismo argentino se va a comer la misma paliza que se está comiendo la política argentina de parte de la gente. Ojalá. Pues ya no representan, claro, ya no representan más a la gente. Yo creo que son parte de la casta política. No tenga ninguna Son duda, parte. ninguna duda. De la mafia política también. Sí. Me parece que acá lo que ha planteado Bullrich, y creo que Milei también, es decir, sacar las obligaciones de afiliación a los sindicatos
únicos. Parece que sería Sería por maravilloso. ahí. Sí, es por Sería ahí. por ahí, Sí, sin sí. ninguna duda.